López Dóriga me la pela. Loret de Mola es un pendejo, güey. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Bienvenidos a Historias Virgas, el mejor podcast de historia, evidentemente, en el mundo, en todo el mundo. Me gustaba cómo cuando empezaba Chespirito decía, el programa de humor número 1 de la televisión en habla hispana, Chespirito. Y todo lo hacía Enrique Segoviano, güey. Danilo, que está aquí, experto en VFX, green screen, croma, corrección de color y motion graphics, me dijo que él inventó, si no inventó, mínimo, es el que trajo la técnica del green screen a México, ¿ah? Enrique Segoviano, güey. ¿Cómo lo hacían, güey? Para hacer un chapulín grande, un chapulín chiquito, güey. Es una técnica dificilísima y Enrique Segoviano ya lo había logrado. Por eso, Chespirito era el programa de habla hispana más importante de la televisión humorística o algo así decía, güey, ¿no? Pero este programa no se trata del Chavo del Ocho, se trata de un chavo que gobernó este país por más de 30 años, un chavo que fue liberal, un chavo que fue héroe de la nación, fue presidente, después dictador en el sentido pues más estricto de la palabra y que al final murió en Francia. Y me refiero a don Porfirio Díaz Mórica. Toda la gente tiene este discurso de Porfirio Díaz fue el mejor presidente y deberíamos de rezar a Porfirio Díaz y hace falta un Porfirio Díaz. ¿Por qué? Les preguntas por qué y te dicen tres cosas, güey. Como que era todo bonito, trajo el ferrocarril y mucho avance tecnológico. Pero en realidad hay muy poco de investigación y conocimiento alrededor de Porfirio Díaz. No solo el Porfirio Díaz presidente, sino el Porfirio Díaz persona, cabrón. Porfirio Díaz niño, Porfirio Díaz adolescente, Porfirio Díaz militar, Porfirio Díaz el del plan de Ayutla, Porfirio Díaz el de la Noria, Porfirio Díaz el papá, el esposo, el incestuoso, porque además le gustaba a su sobrinita, que tuvo una relación incestuosa con su sobrina a tal nivel que le dijo, si no me haces caso, voy a dedicar mi vida completa a cuidarte y a no enamorarme de nadie porque quiero dedicarte toda mi vida a ti. Pero ya llegaremos para allá. Por eso, hoy es momento de hacerle un juicio a don Porfirio Díaz. Yo les voy a contar de Porfirio, les voy a contar lo que hizo y les voy a contar lo que hizo más allá del ferrocarril. Y empezamos a tirar mitos. Él no trajo el ferrocarril a México, lo trajo don Bomberito Juárez, güey. Bomberito Juárez, cuando estaba en el exilio en Nueva Orleans, porque se estaba peleando durísimo con Santana, estaba en el exilio en Nueva Orleans y en Nueva Orleans vio algo que le impresionó y fue el ferrocarril. Y cuando triunfó la revolución de Ayutla y cuando Benito Juárez regresó a México, trajo el ferrocarril. Porfirio Díaz sí extendió las líneas férreas y extendió las vías y ya hubo como que todo se conectaba y chingón. Pero en realidad, aquellos que digan, trajo el ferrocarril, les falta, güey, ver más backs. Porfirio Díaz, vamos a hacer un juicio. Les voy a contar todo sin juicio de valor, güey. O sea, yo no les voy a decir bueno o malo, o quién sabe. Lo que quiero es que ustedes tomen una decisión y que ustedes sean los jueces en donde al más puro estilo de corte norteamericana, todos ustedes estarán sentados, yo les expondré el caso y al final ustedes en sus comentarios, en YouTube, aquí abajo, en Spotify o en mi Instagram o en mi Twitter, digan Porfirio Díaz, bueno, Porfirio Díaz, malo. ¿Y por qué Porfirio Díaz, güey? Porque ya estamos en noviembre y en noviembre celebramos mi cumpleaños, Día de Acción de Gracias, que curiosamente cae el mismo día, güey. Thanksgiving, mi cumpleaños, jueves, chingón, juegan los Vaqueros de Dallas. Pero también el ANIF de la REF. 111 años del inicio de la Revolución Mexicana, que como bien se los he dicho, pues no fue los buenos contra los malos, sino fue un proceso que duró años, que sí comenzó el 20 de noviembre de 1910, con la promulgación del Plan de San Luis de Francisco y Madero, que lo que quería era pues derrocar a Porfirio Díaz y que invitaba a la gente, los convocaba, los exaltaba para que tomaran las armas y derrocaran al gobierno de Díaz en propias palabras de Francisco y Madero, no únicamente, así decía, por el atentado que cometió durante las últimas elecciones, o sea, por su constante reelección, sino para salvar a la patria, a este país México, del porvenir sombrío, así lo dijo Francisco I. Madero, que le espera bajo su dictadura, que a decir verdad ya no le quedaba mucho. Si nos podemos a pensar en esto, para el 20 de noviembre, sí, ya tenía, de 1910, Porfirio Díaz ya tenía, chingada madre, los de Coppel,
Para el 20 de noviembre de 1910, Porfirio Díaz, que había nacido en Oaxaca, Oaxaca, el 15 de septiembre de 1830, ya tenía 80 años y si había cumplido años el 15 de septiembre, para el 20 de noviembre, septiembre, octubre, noviembre, ya tendría casi 80 años con 2 meses. Un porvenir sombrío que nos esperara bajo su dictadura. Sin embargo, yo creo que la verdadera herencia de Porfirio Díaz es aquello que se llama la dictadura perfecta. Y es que ya no fue necesario, después del derrocamiento de Porfirio Díaz, que existiera un dictador, una sola persona, que fuera el eje central y rector de todo el destino de este país, sino que sus prácticas y su herencia se la dejó al más puro estilo mexicano, al PNR, que curiosamente el Partido Nacional Revolucionario, después Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en manos de Plutarco Elías Calles, pues el partido surgido de la revolución copió todas las prácticas del porfiriato, de estos 30 años de dictadura, y lo estableció en un sistema presidencial sexenal de pues un hombre presidente que escogía a quién seguía y que tenía a su cargo el judicial y el legislativo. Tanta dictadura pues en realidad ya no iba a suceder. Sí había pues quien sucediera, ¿no? Hablando de la sucesión, a Porfirio Díaz. Por ahí estaba su sobrino, Félix Díaz, que fue uno de los responsables en la decena trágica en contra de Francisco I. Madero, pero en realidad era el proceso natural de que Porfirio Díaz tuviera una entrevista, la famosa entrevista Díaz-Creelman, en donde vino un reportero de Estados Unidos y como siempre los gringos aquí pues, vienen a poner el desorden. Y Porfirio Díaz le dijo a Creelman: yo soy capaz de aceptar la vía democrática y que en las siguientes elecciones dejo el puesto porque ya la neta me está medio valiendo carnitas, tengo 80 años y acepto la democracia. Y Porfirio Díaz es derrocado por el plan de San Luis, por Francisco I. Madero, se va rumbo a Veracruz, se trepa al Ipiranga junto con algunos de sus secretarios, funcionarios y familia y se va a Europa a vivir la vida chingona. Pero ya llegaremos a ese punto porque lo primero que tenemos que hacer es hablar del pequeño Porfi, de Porfirio Díaz Mori. Tío, por cierto, de Bárbara Mori. No es cierto, eso no es cierto, güey, pero no es cierto, estoy jugando. Porfirio Díaz nació el 15 de septiembre de 1830, siglo XIX. Yo les he dicho, en el siglo XIX pasó absolutamente todo, güey. Pudiste haber vivido en la Nueva España, después viviste en México, en un imperio mexicano, viste la Guerra de la Reforma, viste el Segundo Imperio, viste el gobierno de Porfirio Díaz. Imagínense el siglo XIX, 1830. A decir verdad, y si nos vamos al papel, pues ya nació en México y le tocó vivir en México. Si nos vamos a la realidad de un lugar como Oaxaca, pues aún se conservaban las prácticas conservadoras, tradicionales, los usos y las costumbres de la Nueva España. O sea, sí nació en México, pero un México que todavía era muy novohispano. Apenas 9 años antes se había consumado la independencia de México. Apenas en 1821 México nació. 9 años después nació Porfirio Díaz. Es decir, lo que él conoció era el conservadurismo en su máxima expresión. Hay dos teorías. La primera, la oficial, es que nació en un mesón, propiedad de su padre, y en Oaxaca. Y una segunda teoría que supuestamente dicha por Porfirio Díaz ya en el exilio, que nació en un pueblito cercano a Oaxaca. Pero lo importante es decirles que nació rodeado de gente, porque nació en el mesón de su papá José Faustino. Y había dos cosas importantes en ese México: o la religión o el ejército. No había otra realidad. O te dedicabas a ser padre o te dedicabas a ser militar, ¿no? Y él nació rodeado de muchísima más gente que llegaba a Oaxaca y creció, digamos, con un pensamiento distinto. Sin embargo, pues no fue la excepción en el sentido de que sus papás eran demasiado conservadores. Su papá era terciario, pertenecía a una orden religiosa, es decir, pues era como de estas congregaciones religiosas, y el papá, aunque no era sacerdote, ¿no? Aunque no era, no tenía votos, era demasiado religioso, en un pueblo como Oaxaca, en donde ni siquiera había bombilla eléctrica. Bueno, evidentemente la bombilla llegó varios años después, ¿no? Pero no había ni siquiera alumbrado público como que con petróleo o algunas estopas. Había por ahí una farola. ¿Cuál es la luna más suave? ¿El cuarto creciente? Del cuarto creciente al cuarto menguante
se prendía esta farola para alumbrar las calles del centro de Oaxaca, y del cuarto creciente, y del cuarto menguante a la luna llena, no se prendía nada porque la luna era lo que alumbraba. Imagínense, güey. Pero en ese contexto nació Porfirio Díaz y su padrino le dijo a su papá: oye, a mí me late que debería de entrar ya al seminario tridentino, pequeño Porfi, pues para dedicarse a lo de la religión. Y pequeño Porfi entró al seminario, pero lo abandonó por dedicarse al estudio. Algo importante que decir es que si ustedes piensan en Porfirio Díaz, pensarían en el ser más conservador del mundo porque se impuso en esta dictadura de 30 años. Sin embargo, toda su vida fue liberal. Fue liberal de formación. Fue liberal de haber crecido en este México en donde la lucha era entre liberales y conservadores. Y aún dentro de los liberales, había liberales en Oaxaca muchísimo más radicales y liberales muchísimo menos radicales o más conservadores. Y Porfirio Díaz era de los liberales de a de veras, que siguió a Benito Juárez en la Reforma, de los liberales que defendieron a este país de la invasión extranjera, a los liberales que durante la revolución de Ayutla, que por cierto en Guerrero, no Ayutla de los libres, por liberales, pues estuvo ahí combatiendo. Fue encargado, comandante de una región militar, pero bajo la bandera del liberalismo político. Tenía en mente que la iglesia y el Estado debían de ser entes independientes, ¿ok? Fue igual de liberal que Porfirio Díaz, que Lerdo de Tejada, que Melchor Ocampo, o que toda esta playa de pensadores liberales que fueron tan relevantes durante la Reforma, solo que él desde la trinchera militar, no desde la trinchera del libro, del pensamiento, de la intelectualidad, pero fue un liberal de cepa. Y justo hablando de esto, después de dejar el seminario se encuentra también con el ejército y se encuentra con la carrera militar, cosa que le encanta y que le fascina, y que, como yo les decía, apoya a Benito Juárez durante el exilio. Es un héroe de guerra. Durante la intervención francesa, por ejemplo, allá en el fuerte de Loreto, ustedes recordarán muy bonito el fuerte de Loreto, ahí donde hay un fuerte en Loreto, justamente, en Puebla, ¿no? Al mando del general Ignacio Zaragoza, el de las armas nacionales se han cubrido de gloria. Ya sé, todo descubierto, pendejo, estoy jugando. Que le manda a decir al presidente Juárez, pues él luchó. O sea, él estaba ahí, él fue de espada, de bayoneta calada. Así que desde ese punto de vista, tenemos que reconocer que tenía claridad en cuanto a la separación de las figuras o de los poderes en este país. Después, ojo, salió con la iglesia para poderse consagrar en el poder. Sin embargo, eso no quiere decir que haya sido un conservador de pensamiento. Ha sido bastante satanizado Porfirio Díaz. Y si pensamos en la historia oficial de este país, la que nos ha contado la historia nacional, ya no, pero antes la hora nacional servía para adoctrinar, para evangelizarnos sobre la historia oficial, ¿ok? Y si pensamos en la historia que se inventó la revolución, es obvio. El partido que se consagró en el poder después de la revolución es fruto de esa lucha. ¿A quién voy a satanizar? ¿De quién voy a hablar como el enemigo de este país? Pues de aquel que derrocamos, Porfirio Díaz. Y por eso se han encargado de satanizarlo. Pero ojo, el llevarlo al extremo negativo ha generado todo un movimiento que lo quiere poner en el lado completamente opuesto, como si hubiera sido el mejor presidente de este país, cosa que no lo fue. Y voy a estar saltando de tiempos y de momentos, pero es importante decirles que sí fue un genocida, que sí mandó a asesinar yaquis, que sí mandó a asesinar mayas, que reprimió, que está el famoso mátalos en caliente, que aplicó la ley fuga. La ley fuga, para los que no lo sepan, es una forma no muy ética de aniquilar a la gente y que varios gobiernos o dictaduras utilizan. Es decir, el gordo Tony cometió un delito en contra de mi gobierno. Llévense a la cárcel al gordo Tony. Y mientras llevan al gordo Tony a la cárcel, de repente el gordo Tony aparece ya muerto, fusilado, ahí tirado. Y yo le pregunto a los que llevan al gordo Tony, ¿qué le pasó al gordo Tony? Y ellos me dirán, es que el gordo Tony se quiso escapar. O sea, se echó a correr. Y entonces la ley fuga dice que si se echa a correr, yo le puedo disparar. Pero en realidad el gordo Tony nunca se había intentado escapar. Simplemente se llevaban a la gente y los fusilaban, los eliminaban. El mátalos en caliente, que aunque no existe el telegrama, nadie lo ha visto, saben que la orden se ejecutó. De aquellos que se trataron de levantar en contra de Porfirio Díaz. Es decir, bueno, no fue malo,
tampoco. Fue un hombre que entró al siglo XX, fue un hombre que vio la tecnología florecer en el mundo, conoció otro aspecto y fue un hombre de su tiempo. Y regreso al tema, es que trajo el ferrocarril. Si en ese momento en el gobierno hubiera continuado Sebastián Lerdo de Tejada, Sebastián Lerdo de Tejada también hubiera traído el ferrocarril. Vamos a trasladarlo a la actualidad. Es que Claudia Sheinbaum tiene la ciudad más hiperconectada y es la ciudad con más wifi del mundo, según ella. Pues fuera ella, Mancera o cualquier otra persona, el mundo está en esta explosión. Y si yo soy una empresa francesa que le dice, oye Claudia, te propongo que pongas hotspots de wifi para que modernices a tu ciudad, lo tomaría yo o cualquier otro. Porfirio Díaz fue un hombre de su tiempo. Sí tuvo la visión correcta, pero no fue que él en realidad dijera, voy a traer el ferrocarril a México. Durante sus 30 años de mandato llegó el primer automóvil, por ejemplo. Pero la llegada del automóvil no se la debemos necesariamente a que Porfirio Díaz se levantó un día y dijo, quiero automóviles para mi bello México. Sino a que una familia privilegiada del porfiriato, de estos waxicans de aquel momento, de hace más de 100 años, aquellas familias que aún escuchamos y sentimos que son de abolengo, ¿no? Como los Mier, los Mier y Terán, los Teresa, los Limantur, etcétera, etcétera, tantos apellidos que hasta hoy conservan privilegios, pues desde aquel momento ya eran los fifís del porfiriato y uno de esos juniors del porfiriato trajo el primer automóvil a México. Después don Porfirio ya trajo su coche y después permitió la importación y después ya había chingos de coches, ¿no? Cosas que trajo don Porfirio, por ejemplo, pues con él se comenzó a explotar el petróleo de este país. Sin embargo, la consecuencia de tanta explotación petrolera fue la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, que se lleva a cabo después del proceso revolucionario, porque Porfirio Díaz dio carta abierta para que vinieran todos los capitales extranjeros a explotar nuestros recursos, pero no solo nuestros recursos, sino a nuestra gente. Es decir, sí entró el capital, pero ¿quién se quedó el capital? Dicen que Pemex es de todos. Yo hasta el día de hoy no he visto en mi tarjeta de Banco Azteca, a donde ya me quedan 32 pesos, recibir un depósito de Pemex, ¿no? Y desde tiempos de don Porfirio, pues él permitió que llegara el capital extranjero para explotar nuestro petróleo, y como diría el meme, capital extranjero, pero ¿a qué costo? ¿Ok? Entonces vamos entendiendo este tipo de cosas. ¿Fue represor? Sí, pero regreso al tema de sus batallas. Está del lado de Benito Juárez, a quien conoce, Benito Juárez más grande que él, a quien conoce en Oaxaca, y queda fascinado con este pensamiento liberal. Así que sí es un liberal. ¿Qué es lo que pasa? Este proceso en donde Benito Juárez lucha contra los conservadores también tenía claroscuros y también tenía momentos no completamente heroicos. Es decir, Benito Juárez, cueste lo que cueste y le duela a quien le duela, también fue un dictador que se religió y que quiso seguir en el gobierno y fue un dictador en ese sentido, que reprimió garantías y derechos, por ejemplo, de los pueblos originarios, que bajo la bandera de la igualdad quitó muchos usos, muchas costumbres y se pasó a molar a muchísimos, y que la historia oficial se ha encargado de hacerlo ver como el indito que tocó la flauta, y lo digo en el sentido más respetuoso porque esa es la concepción y el concepto que nos han querido enseñar, que se superó y que llegó a ser presidente. Fue muchísimo más que eso Benito Juárez, pero también fue menos de lo que nos quieren hacer creer que fue Benito Juárez. No fue el mejor presidente de este país, no fue el gran héroe de este país. Si recordamos los tratados, por ejemplo McLean Ocampo, en donde íbamos a entregar gran parte de nuestro territorio para que existiera un canal de Panamá, vaya, no así, pero sí un paso interoceánico en el istmo de Tehuantepec, porque era un gran yanquifílico. Benito Juárez admiraba muchísimo lo que sucedía en Estados Unidos y les iba a entregar todo. Si no hubiera sucedido la guerra de secesión en los Estados Unidos, es probable que en este país tuviéramos un paso controlado por capital extranjero, por los Estados Unidos para ser más específico. Pero la reforma y los pensadores de la reforma que se pusieron y se colocaron en el poder también se estaban manchando. Sebastián Lerdo de Tejada dijo, padrísimo todo lo de ser presidente, así como Elías Ayub dijo, padrísimo todo, me encanta su concepto, pero yo me voy a quedar aquí en el gobierno. ¿Qué? Y la no reelección dijo, no, espérense, o sea, yo me puedo quedar aquí. Y evidentemente alguien que en ese momento ya tenía las credenciales y ya tenía la reputación política para hacerle frente a ese grupo era Porfirio Díaz. Los dos hombres más importantes en ese momento de este país era Benito Juárez y Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz tenía todo para convocar a un levantamiento y deponer a Sebastián Lerdo de Tejada.
Y así sucede con el Plan de la Noria, en donde, bajo la bandera, curiosamente e irónicamente, de la no reelección, logra derrocar a Sebastián Lerdo de Tejada y llegar él a la presidencia. Y dice, ok, yo ya estoy en la presidencia y queda prohibida la no reelección. Años después, reformula la Constitución del 57, ¿no? Porque todavía no está la del 17 de los constitucionalistas de Carranza, pero reformula la Constitución para que no hubiera reelección inmediata. Puedo poner un compadre y ya luego me reelijo yo. Aquel que llegó con la bandera de la no reelección se reeligió y perduró en el gobierno por más de 30 años. Es momento de hablar de estos 30 años. Lo que todos ustedes ubican y conocen como Don Porfirio y esos pensamientos ilídicos del porfiriato y qué tiempos aquellos y ojalá todo fuera orden y progreso como en aquel momento, fueron los primeros años de lo que conocemos como el porfiriato. Seguramente los que sí añoran esos años, pues son todas esas familias que aún permanecen en el privilegio por el capital que se generó durante el porfiriato. Pero Joaquín Pardavé hizo grandes películas en donde evocó y exaltó e hizo parecer que aquellos años del porfiriato era como si todo México fuera la corte francesa, como si todo México fuera Versalles, como si todo México viviera con estos lujos y estos vestidos y estos peinados y estos bailes, bombines y trajes y poderoso caballero, don dinero. Sin embargo, no fue así. La verdad es que hubo muchísima desigualdad. Entonces, todo ese desarrollo económico que nosotros pensamos que son los más de 30 años de Porfiriato, en realidad fueron los primeros años de su gobierno, que sí fueron aquellos influidos por el pensamiento positivo. Cuando digo el pensamiento positivo, no es del Club de los Optimistas, mucho menos el de Máster Muñoz. Cuando me refiero al pensamiento positivo, me refiero al positivismo de Augusto Comte, que le daba importancia y relevancia al pensamiento científico, tecnológico, a la parte más comprobable de la realidad. Entonces, ese positivismo fueron los primeros años del porfiriato en donde empezó el orden, empezó el progreso. Hago una pausa para hablar del orden. Recuerden que yo les dije que el siglo XIX fue un siglo turbulento en la historia de lo que hoy es México. Lucha de independencia, intervenciones, putazos, peleas, desigualdad. El país estaba hecho un caos y la gente quería una sola cosa: paz y orden. Lo que les prometió Porfirio Díaz. Lo que tanto gustó al principio de Porfirio Díaz, y pongan mucha atención porque la historia se repite. Es que la corrupción y la desigualdad y eso es lo que queremos. Ok, primero un poquito de atole con el dedo. Les doro la píldora y después ahí viene la mía. Tengamos mucho cuidado y analicemos la historia de este país para no repetir los errores. La gente quería orden, la gente quería progreso y Porfirio Díaz les dio orden y les dio progreso y les dio paz. Pero el costo de esa paz porfiriana pues fue la represión. El costo fue altísimo. El costo fue una dictadura. El costo fue un país que cada vez se fue separando más, que cada vez fue más desigual. Sí hubo orden y sí la bandera y el lema del porfiriato era orden y progreso. Sí hubo avances, sí había vías férreas, sí había un centro más europeo, sí había grandes avenidas. Pero el costo eran mayas en Yucatán explotados, eran tiendas de raya en donde nacías y alguien ya era dueño de ti, una persona era dueña de ti y estabas endeudado desde que nacías hasta que morías. En cierta medida hoy también. Pero yo, por ejemplo, con Scotiabank, Liverpool y Total Play, que no le he pagado. Coppel, estoy endeudado. Pero ya hay planes de refinanciamiento, ¿no? Que te revuelven la deuda, no sé cómo se llama, ¿no? En ese momento las condiciones eran terribles. Mínimo hoy me pueden pagar y yo decido qué hago con mi dinero. En aquel momento te decían, te pago, pero tu dinero lo tienes que usar para comprar en mi tienda, al precio que yo te doy y no puedes salir de aquí. Y quiero que tengas hijos con aquella mujer para que me des más gente trabajando para mí. Ese es el costo de la paz, el orden y el progreso de Don Porfirio. El pensamiento europeo, pues creo que también le hizo mucho bien a este país. Pero creo que también es lo que muchos siguen añorando. Grandes palacios, grandes casas, grandes avenidas con palmeras, camellones, nuevas colonias. Pero solo sucedió en muy pocos lugares de este país. Porfirio Díaz fue innovador, por ejemplo, en tener el primer hospital psiquiátrico.
en teoría. Porque el primer hospital psiquiátrico, si bien pudo haber sido San Hipólito, ¿no? Que ya habíamos platicado de cómo era un lugar para atender enfermos mentales, en ese momento no entendidos como enfermos mentales, sino tal vez menesterosos y loquitos. Pero después de que San Hipólito justamente estuvo tantos años en operación ayudando a gente, don Porfirio Díaz dice, yo vi allá en Francia unos hospitales psiquiátricos de primera, hágase la Castañeda para celebrar el centenario de la independencia de México. Un proyecto que en teoría tuvo que haber sido inaugurado para el centenario en 1910 y que no pudo ver concluido Porfirio, pues porque empezó la Revolución Mexicana, pero que hoy pues será recordado como sí, al principio un lugar innovador y después un lugar de tortura y de prácticas un poco extrañas. Don Porfirio hizo mucho, y su gabinete y personas cercanas a él como Yves Limantour, que era el encargado pues de las finanzas y la economía, sí un pensamiento mucho más capitalista, mucho más de inversión privada, cosa que le ayudó mucho a este país, pero les repito que no fue lo mejor para la justicia social. Hay que hablar de cosas también buenas de don Porfirio Díaz y el porfiriato, y eso tiene que ver principalmente con la cultura. Si hablamos de cultura, tenemos que pensar también en este siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX del romanticismo, ¿no? A todo lo que daba, en un México que necesitaba formar y fundar su historia después de la independencia, que necesitaba también después de la intervención identidad, ¿no? Y es aquí en donde juega un papel muy relevante uno de los ministros de Porfirio Díaz, don Justo Sierra, que nació en Campeche. Don Justo Sierra, su ministro de Educación, preocupado por la literatura, presentó al Congreso el proyecto para la fundación de lo que hoy es la Universidad Nacional Autónoma de México, preocupado por las artes, porque acuérdense que queríamos copiar todo lo que sucedía en Europa y queríamos como esta belleza en los edificios, en la pintura. Hablemos de grandes escritores como Paino, como Riva Palacio, el mismísimo Justo Sierra, ¿no? Estamos en una época en la que la educación fue muy importante, en donde las bellas artes fueron muy importantes y en donde tenemos que rescatar la importancia, sí, de gente cercana a Porfirio Díaz y del mismo Porfirio Díaz por dar cultura a este país. Pero entiéndase cultura también por una cultura que se tenía que inventar. Durante el porfiriato se hizo una de las primeras exposiciones de piezas prehispánicas tratando de exaltar y evocar nuevamente ese pasado. Una cultura para las élites, no una cultura para todos. Pensemos, por ejemplo, en el Palacio de Bellas Artes, en el Paseo de la Reforma, que si bien la leyenda dice que lo mandó a hacer Carlota para vigilar a Maximiliano, pues al final era un paso de carreta. No era el Paseo de la Reforma del Porfiriato, que justamente se llama Paseo de la Reforma en homenaje a la lucha de reforma o a la guerra de liberales contra conservadores, y que ustedes se podrán dar cuenta que hay una parte de reforma que tiene como unos bustos de algunos personajes o liberales famosos, que muchos de ellos ya no existen, se los han robado, los han pintado, los han zurrado, los han meado, pero en aquellos momentos se pidió a cada estado que mandara un par de representantes liberales para ponerlos todos en el Paseo de la Reforma. Hubo mucho apoyo a la cultura, el paisajismo, se empezó a evocar nuevamente estos paisajes de los altiplanos, del Bajío, del Valle de México, que están y han sido olvidados y abandonados, y esa parte de la literatura y de la cultura mexicana ha sido reemplazada por la que nos quiso imponer la revolución. Si pensamos en un México antiguo, vendrá a nuestra mente el México revolucionario, el de la cantina y los compadres brindando con pulque, el de Zapata con sombrero, el de los caballos, el de Villa, el de las pistolas, el de los magueyes, pero pocas veces nos acordamos de aquel México prerevolucionario, el México de la Reforma, el México de Paino, ese México del Porfiriato, un México bello, un México también culto, y creo que en gran medida le debemos a don Porfirio Díaz la conservación de pues ese acervo histórico mexicano. Pero como toda persona, como todo ser humano, pues Porfirio Díaz tenía también su lado más romántico. Era ser humano de carne y hueso. Y ustedes también, güey, no tiene nada de malo, a veces tienen sus erecciones, al contrario, qué bueno que aún tengan sus erecciones y que aún les prendan algunas cosas, güey, que el juego de roles, ¿no? Que tú vístete de conejita y yo
de cazador, esas cosas, que el alumno y la maestra, bueno. Pues don Porfirio Díaz no era la excepción, digo, no sabemos tanto de su vida privada, pero yo les contaba al principio que sí sabemos un poco de su vida amorosa. Su primer y gran amor, Delfina Ortega Díaz, qué curioso apellido, Díaz, porque pues se apellidaba igual que don Porfirio, porque esa es la que yo les digo que era su sobrina. Qué enfermo estaba Porfirio Díaz que le gustaba a su sobrinita. No quiero que se lo imaginen, güey. Pero solo para hacer un ejercicio, piensen en su tío. Un tío el que quieran ustedes. Su tío Tony, por ejemplo. Piensen en una sobrina del tío Tony, güey. Piensen a su tío Tony cortejando a su sobrinita, güey. Eso hoy estaría canceladísimo, güey. En aquel momento también fue cancelado y me refiero a fue penado, fue castigado y la Iglesia Católica se negó a que eso sucediera y pidieron ahí como algún permiso especial porque estaba mal. Seguirá estando mal, es tu sobrina, además es menor de edad y todo mal, güey. Pero Delfina fue su primer gran amor. Se murió por allá de 1880, siendo muy joven Delfina, y con Delfina sí tuvo hijos, Porfirito, que al parecer, esto está mal lo que voy a decir, güey, pero si cruzas, pon tú, 2 perritos que son hermanos, ¿qué pasa con los perritos cachorros? Digamos que no nacen al 100, güey. No nacen perritos al 100, güey. Las conexiones cerebrales no están al 100, güey. Lo mismo pasó con los hijos que tuvo con Delfina, güey. Evidentemente, dicen por ahí que eran niños, pues, retraídos, callados, raros. Se casó casi al año siguiente de manera inmediata con la que todos conocemos, Carmen Romero Rubio. Con ella no tuvo hijos. Entonces don Porfirio se llevó a los hijos que había tenido con Delfina, pues, a vivir con ellos, con las hermanas de Carmelita Romero, y eran conocidos como la familia real, ¿no? Tenían todo. Porfirito era un junior, se la pasaban chingón. Pero también había tenido otra hija, la famosísima Amada, que tuvo con una soldadera en los tiempos de la intervención francesa, y tuvo a su amadísima hija Amada, a la que todos coinciden que fue la hija que Porfirio Díaz más quiso y más amó, curiosamente se llamaba Amada. Se encargó don Porfirio de casarla pues con un hombre de alguna familia también chingona. Entonces se casó con este hombre, Ignacio de la Torre y Mier, muy famoso, porque en aquel 1901 pues, hubo una fiesta en lo que hoy sería el Paseo de la Reforma, en donde llegó la policía porque alguien reportó que había hombres vestidos de mujeres. La putería, todo lo que daba. Pues se le estaban pasando chingón y muy respetable, y yo celebro la diversidad. Pero imagínense, en 1901, si hoy todavía es tabú, güey. Si hoy todavía los papás se enojan, creen que es pecado y está mal visto, en 1901 evidentemente tenía que ser algo súper privado. Y en aquel 1901 pues estaban haciendo esta fiesta, estaban bailando que las de Cabá, que las de Jeans, güey, que las de Locomía, todas esas canciones que pues, güey, son de la diversidad, las de Gloria Trevi, las de Lupita Alessio, se están empezando chingón. Llega la policía y empieza la redada. A ver, véngase usted para acá, y usted también, y usted también. ¿Cuántos van? 39, 40, 41, 42. A ver, ¿y quién es usted? No, pues yo soy Ignacio de la Torre. ¿Cómo? ¿El yerno de don Porfirio Díaz? ¿Y qué hace aquí? Pues me gusta la de caballero, ¿no? Y entonces le avisaron, ¿no?, a los altos mandos y le dicen, don Porfirio, su yerno está aquí, déjenlo escapar. Entonces cuando llegan a la estación de policías, otra vez ahí va el conteo. 38, 39, 40, 41. ¿No faltaba uno? No, solo eran 41. El 42 se dio a la fuga y era Ignacio de la Torre, el que estaba casado con Amadita, hija de Porfirio, la que más quiso Porfirio, que tuvo con Rafaela Quiñones, una soldadera en épocas de la intervención francesa. Ya para 1911, después de que estalló la revolución, pues don Porfirio Díaz dice, yo ya no tengo nada que hacer aquí, yo ya quería entregar esto, yo ya no voy a luchar. En realidad él sabía que ya no había mucho que hacer. Les decía yo que se sube al tren junto a su familia, junto a sus ministros, algunos de ellos. Hay por ahí un intento de asesinato, algunos dicen que iba a ser un asalto, otros que iban directo contra don Porfirio en el tren. Al final llega a Veracruz, se va a Lipiranga y en 1911 se va al exilio. Pensemos en Europa de 1911, esos años previos a que estallara lo que hoy conocemos como la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra. Parecen hechos aislados y parece que una cosa está separada de la otra, pero la historia del mundo así es, y una cosa afecta el proceso de todo el mundo. Porfirio Díaz, estando allá, tenía un dolor muy fuerte de muelas, entonces le recomiendan por allá en Interlaken
un hospital, se interna, se opera, lo recibe el Kaiser en algún momento, tiene relación con veteranos de la intervención francesa, es recibido con honores de presidente, ¿no? Es recibido como si fuera a un presidente. Y la verdad es que la vida que vivió al final de sus años, ya a sus 80 y tantos, en Europa, pues fue bastante bonita. Entre el 11 y el 15, pues estuvo recorriendo Europa, viendo doctores, pero ya un Porfirio Díaz viejo. Y entonces, pues el 2 de junio de 1915, entregó el equipo, güey. Entregó el equipo y dijo, yo aquí los dejo. Días antes ya había tenido alucinaciones. Ya era un viejo, güey. Va el médico, lo ve y dice, este güey ya está súper frío, güey. Sus restos son enterrados en un panteón francés. El día de hoy están en el cementerio de Montparnasse. Hasta, me parece que por ahí de 1930 fueron trasladados a Montparnasse. Y todavía hay muchos mexicanos y familiares que van y le llevan sus flores, ¿no? A don Porfirio. Ahí le dejo su arreglo, su corona. Y han existido varios intentos por repatriar los restos de don Porfirio Díaz. Si me preguntan a mí, y desde mi punto de vista, ¿para qué lo quieren traer, güey? Es que la cagan de un lado y del otro. ¿Cuánto costaría hacerle la mamada de sacar a don Porfirio Díaz, ¿no? O lo que queda de él. Y como que hacerle unos honores, traerlo, recibirlo, dáselo a una persona que lo necesite. Pero ¿para qué te gastas el dinero en repatriar los restos de Porfirio Díaz? Desde mi punto de vista no tiene caso. Lo que sí tiene caso es conocer quién fue y cuál fue su obra, güey. Ahora los del otro lado dicen, no lo queremos ver aquí, ojalá nunca venga, maldito perro dictador. Pero ¿qué tal que nos traemos el penacho de Moctezuma? ¿Cuánto te va a costar? Muchísimo más traerte el famoso penacho de Moctezuma desde Viena. Al final murió en 1915. 106 años, güey, lleva muerto 106, cabrón, en unos años pues ya cumplirá sus 110 años. En el 2025 justamente cumplirá sus 110 años. Y creo que lo importante aquí es que ustedes tomen la decisión y escriban aquí abajo si creen que Porfirio Díaz fue héroe o villano. Lo que a mí sí me gustaría decirles es que a los personajes históricos hay que quitarles en primer lugar ese velo de heroísmo o de villano. No es una película, o sea, no es Spider-Man contra Octopus. En realidad la vida no es así. Todos los seres humanos tienen claroscuros. Los tuvo Juárez, los tuvo Lerdo, los tuvo Campo, los tuvo Díaz, los tuvo Madero, los tuvo Carranza, los tuvo Huerta, los tuvo Zapata, los tuvo Villa. O sea, a los héroes hay que quitarles ese pinche manto de bronce y quitarles la estatua, porque también han sido seres humanos y se han equivocado. Pero tampoco pensemos que lo que le hace falta a este país nuevamente es una dictadura de 35 años, porque estaríamos cometiendo un gravísimo error. Decídanlo ustedes, Porfirio Díaz, héroe o villano, o ninguno de los dos, tal vez solo un hombre de su momento. Esto fue Historias Vergas, el mejor podcast de historia en el mundo. Yo soy McLovin, me pueden seguir en todas mis redes sociales como McLovinZDU. McLovin se escribe McLovin ZDU en Instagram y en Twitter, en donde de manera más activa estoy metiéndome ahí todos los días. O en Facebook, McLovin Historias Vergas. Y recuerden también que toda la programación de ZDU pues, está ahí todos los días, güey. Su lunes de Historias Vergas, su martes de otro podcast que tenemos, su miércoles de ZDU al aire, su jueves del otro, de miércoles de plaza, no necesito terapia también, es bueno saber, Instante Gatillo, el otro que es el de ATM, el otro el de Tony, el de Danilo, el de Capitán Garfio Joven, todo ahí en ZDU. Y si nos quieren seguir, ZDU MX. Esto fue Historias Vergas, escríbanme, yo siempre les contesto. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Los quiero mucho, abrácense mucho, quiéranse mucho, tomen 2 litros de agua, no hagan el mal porque al que hace mal se le pudre el tamal. Adiós.